Eva, Eva, Eva. Pero si yo la traje. Eva. Me estaban viendo, ¿verdad? Perdónenme, un gusto. Soy Alejandra y como podrán ver, estaba jugando a estar en una de mis películas favoritas, la cual es la de WALL-E, lanzada por el estudio Pixar en el año 2008. Para los que no sepan, ¿sabían que la película de WALL-E se trata de dos robots que se enamoran y pasan una buena aventura para quedar juntos? Sí, pero hay algo que me he dado cuenta que no muchos han imaginado. ¿Cuál es el contexto de esa película? ¿Cuáles son los hechos que pasan para llegar a ese amorío? Yo se los resumiré con una sola palabra: basura. Basura por doquiera que mires. Basura en cada rincón, en cada sitio. Basura hasta en las calles mismas donde pensamos que ningún día nos iba a afectar. Sí, basura. Justo lo que nos está afectando hoy en día. ¿Pero saben por qué? Porque todos estamos pensando que el mundo es literalmente nuestro basurero personal. Es literalmente un bote de basura. Y no nos concientizamos en cualquier cosa que tiremos al agua o tiremos a las calles. No prestamos atención a eso. Pero, aunque el hecho de que tiremos la basura a las calles, a sitios de áreas verdes, esté ayudando a la problemática de la contaminación, ¿sabían que esto viene desde años anteriores? Voy a ponerles un ejemplo. Vámonos a la época preindustrial. La época preindustrial es la época que estuvo antes de la era industrial, en donde se empezó a hacer uso o se empezaron a crear los combustibles fósiles y los fertilizantes. ¿Sabían que durante este tiempo la temperatura subió 1,2 grados centígrados? Ale, 1,2 grados centígrados, nada nos afecta en nada. Recuerden las oleadas de calor en México. Recuerden cuando los del norte no tenían agua. Recuerden las sequías. Recuerden las veces que no teníamos agua. Recuerden todo eso. ¿Ya lo recordaron? Estas oleadas de calor se deben a lo que es el cambio climático. Pero esto ya lleva un trasfondo. Lleva un tiempo desarrollándose. Voy a ponerles un inicio de cómo inició todo esto, al menos aquí en América. Vámonos al año de 1480, cuando los españoles deciden llegar a América y descubrirlo y colonizarlo. Pues resulta que los españoles se dirigieron hacia Perú. Descubrieron a los incas, quienes ya tenían talentos con diferentes metales preciosos, los cuales entran la obsidiana, el oro y la plata, siendo este último uno muy codiciado en esta parte de Oriente. Tanto así de codiciado que los españoles decidieron llevarse a los incas como esclavos y obligarlos a excavar, minar y extraer toda la plata posible en la montaña de Potosí, hoy en día Bolivia. Así se los tuvieron, día y noche, noche y día, tarde y hora, sin un descanso. Y gracias a todas esas excavaciones fueron que los primeros gases para contaminar, que se podría decir que sí, los gases contaminantes, se empezaron a crear. Aquellas reacciones químicas, aquellos desperdicios que se hacían en esas minas en búsqueda de la plata, fueron lo que empezaron a afectar a la capa de ozono, que hoy en día está muy mal. Está casi con un hoyo que gracias a la pandemia se reparó un poco, pero casi nada. ¿Y saben en qué momento fue que la capa de ozono se empezó a afectar? Exacto, en la época industrial, cuando la máquina, las ciencias, todo empezó a tener una revolución que cambiaría al mundo de un pasado y un presente. Pero, ¿alguna vez se han puesto a pensar en los cambios negativos? ¿En qué podría estar afectando esos cambios, esas revoluciones? Resulta que ahora con el implemento de lo que son los fertilizantes agrícolas y el combustible fósil, todo eso ha estado causando los daños que hoy en día vemos. La quema de este combustible para crear nuevos elementos o simplemente recrear algunos que ya tenemos es lo que ha estado causando que la capa de ozono poco a poco se vaya dañando. Y no solo vámonos a la capa de ozono, vámonos con las especies, vámonos con los animales. Los ecosistemas están sufriendo
y eso es por nuestra culpa. Los mares y océanos absorben ese CO2 y hacen que el agua se acidifique. ¿Algunos de ustedes han visto la película de Nemo, lanzada también por el estudio Pixar en el 2010? ¿Recuerdan dónde vivían Nemo y su papá? En un arrecife de coral. Millones y millones de arrecifes de coral están siendo afectados justo por la acidificación de océanos, justo por el hecho de que estamos dañándoles su ambiente. Pónganlo ustedes, están respirando tierra. Todos sabemos que el agua es el oxígeno de los peces. El nuestro es el aire. Recuerden alguna vez que por accidente hayan respirado tierra. Se siente feo, ¿no? Se siente como que si tuviera seca la nariz. Eso mismo les está pasando a esos animalillos con el ácido que creamos gracias a la contaminación. Ahora que el mar está acidificado, esos peces están respirando lo que para nosotros es tierra. Y no solo vamos con las especies marítimas, regresémonos a la superficie, con las especies terrestres. 37 millones de especies se ven amenazados solo por el hecho de la deforestación y la contaminación de áreas verdes. Pónganles un ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Van caminando, de regreso a su casa, bien felices. Vienen de la pachanga, vienen de la fiesta, muy feliz el momento, ¿no? Y llegan a casa y se encuentran de que está destruida, de que ya no existe. De ese sitio donde antes vivían, ya se fue. Eso mismo le estamos haciendo a 37 millones de especies. Les estamos arrancando sus hogares al momento de deforestar los árboles, al momento de simplemente querer poner, yo qué sé, una fábrica, una casa, algo. Esas 37 millones de especies se quedaron sin hogar por culpa de eso. Triste el hecho de que al menos de que no exista algo que nos ponga un hábito o que nos detenga, no hagamos nada, no digamos para. Pero, ¿sabían que existe un país que sí pensó en esto? Que sí se hicieron los inteligentes y dijeron, ¿esto tiene un hábito? Vámonos hasta Suecia. Sí, nos vamos hasta Suecia, donde tienen sus canales, ¿no? Suecia es un país que por lo que se ve tiene sus canales, ¿no? Ahí tiene sus canales de agua. ¿Sabían que existe un código ambiental que no solo reduce el uso de fósiles, fertilizantes? ¿Sí sabían? El código Alstom-Ratten es un código que está hecho justo para la protección del ambiente. Está hecho para cuidarnos. Pónganlo ustedes. Está en uno de los ríos que tiene Suecia. Ahí disfrutando. Tiene su bebida. Muy buena, ¿no? Buenísima. No encuentran un bote de basura en el medio del río. Deciden tirarlo al mar. 9 meses de servicio comunitario, 1 año de cárcel. Y es que sí, admitámoslo. Si nadie nos pone un alto, si nadie nos pone un castigo, no lo hacemos por nuestra cuenta. ¿O sí? Quiero presentarles a alguien que un día estaba conversando con su papá y le dijo, papá, ¿de dónde viene el combustible? Y su papá le dijo, de la quema de fósiles, del combustible fósil. Y este chavo, muy interesado, muy arriesgado con este tema, decide investigarlo. Y se queda sorprendido, se queda pensando en todos estos problemas. Este ser del cual les estoy hablando se trata nada más y nada menos que Bill McKibben, un activista estadounidense muy bien reconocido por 2 cosas. La primera es por su organización, llamada 350org, una organización que está en contra del ya mencionado combustible fósil, que busca no solo hacerle un alto, sino que también busca mejores soluciones para reemplazarlo. Y como dije, no solo fundó esta organización y es activista, este compa también es escritor, creando uno de sus mayores actos, The End of the Nature. Este libro lo voy a comparar un segundo con la película de Wall-E, ya que hablan de lo mismo, un mundo devastado en donde los humanos no pueden vivir ahí. Pero ¿saben cuál es la principal diferencia? En la película de Wall-E se podría decir que tuvieron un final feliz, ya que Wall-E decide ir por Eva, se van al axioma, cambian la mente del capitán
El capitán y su tripulación regresan a la Tierra y comienzan a cuidar de ella. En The End of the Natural, nada de esto existe. No existieron los robots que limpiaron, no existieron nada de esto. No. Somos simples personas tratando de sobrevivir, tratando de buscar siquiera una gota de agua, tratando de siquiera buscar en dónde cultivar nuestra comida. Y yéndonos a ese tiempo, cuando estamos luchando por sobrevivir. Recordemos que ya empezó a llover. Empezó a llover muy duro, muy fuerte. Pero ¿sabían que hay un costo detrás de todo esto? Exacto, las inundaciones. Las inundaciones que vemos en las noticias. ¿Saben a qué se debe esto? Exactamente, ya lo supusieron, a la basura que hay en las coladeras. A la basura que está evitando que el agua se drene y se vaya de las calles. Ese problema es causado por una idea que tuvimos de que, no va a pasar nada si tiramos una basurita a la coladera. Pronto se irá, aparte no va a llover, semejante calor hace. ¿Pensarían eso hoy en día, que estamos con estas lloviznas? ¿Sí lo harían? ¿Y saben también a qué se debe de que tiramos la basura en donde sea? Porque no sabemos organizarla. ¿Quiénes de aquí, sean sinceros por favor, organizan su basura por orgánica e inorgánica? Es esperable que sean muchos. Pero hablando de la inorgánica, ¿quiénes la separan por reciclable y no reciclable? Ahí ya cambia el asunto. Mírense entre ustedes. El hecho de que solo separemos la orgánica de la inorgánica no funciona simplemente. Si no separamos también la que se puede volver a usar y la que no, es lo que está causando todos estos montículos de basura en las coladeras. Y es aquí donde me pregunto, si los del futuro vieran todo esto, si los que están viendo esto se dieran cuenta, ¿qué pensarían? El futuro es hoy en día. El pasado nos está afectando a nosotros como presente. El hecho de que el pasado no tuviera un control sobre sus acciones, nos está afectando a nosotros como presente. Pero nosotros como presente, ¿qué estamos haciendo para darle una solución al futuro? Los de aquí, ¿quiénes tienen hermanos menores, primos, familiares menores? ¿Quiénes? Levanten. Hijos, sobrinos. ¿Alguna vez les han hablado del cambio climático? ¿Alguna vez les han hablado de que la posibilidad de que su futuro esté en riesgo suceda? ¿Alguna vez han tocado el tema de que probablemente todo lo que vemos aquí ya no se vea en un futuro? Ese es uno de los principales problemas. No estamos concientizando al futuro del problema que se generó en el pasado y que se está generando en el presente. Nosotros como presente tenemos que afrontar los problemas que el pasado nos causaron. Y si no los afrontamos, ¿qué esperanza le daremos al futuro? Como dijo el capitán hacia auto, yo no quiero sobrevivir, yo quiero vivir. Pero, ¿dónde voy a vivir si no tengo un lugar donde vivir? Si no tengo un planeta en donde no tenga que luchar para poder vivir. Espérenme. ¡Ahí estás! ¡Eva! ¿Se acuerdan cuál era la misión de Eva? Llevar a la planta hacia el axioma y hacer que los humanos regresaran. Todo esto se logró ya que el capitán tuvo la conciencia, tuvo la ideología de que el planeta estaba en problemas. Pero aquí yo les pregunto, ¿quiénes serán ustedes? ¿Serán el capitán y quiere buscar una forma de seguir viviendo, de que no tenga que luchar por vivir? ¿O serán como las personas del cuento de The End of the Natural, luchando por siquiera sobrevivir el día siguiente? ¿Qué harán ustedes? ¿Cuál es la situación que van a tomar? Yo por mi parte los dejo. Voy a seguir jugando. Un gusto. Soy Alejandra y yo me despido.